disculpen que siempre les pregunto porque, bueno, a veces suele suceder este pequeño no inconveniente. Bien. Ok, entonces, para hoy, sábado 23 de octubre, tenemos un tema nuevo, base de datos relacional. ¿Cómo crear relaciones entre tablas en Microsoft Access? Bien, Roy, Roy, ¿me puedes leer por favor el siguiente pensamiento que aparece en pantalla y nos comentas con tus propias palabras qué entiendes acerca de ese pensamiento, por favor? Cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones: dejar que te marque, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca. Ok. ¿Qué nos indica para ti qué mensaje te transmite este pensamiento? Que mientras que si algo malo te sucede, como que nunca hay que rendirse, que siempre tenemos que como fortalecernos, no dejar que lo que nos pasó nos desmotive o nos destruya. Exactamente. O simplemente nos vaya a Siempre hay que ser afectar, ¿no? positivos. Exacto. Exactamente. Muy bien, Roy, muchas gracias por tu opinión y así es. Recuerden que cada uno de nosotros pues somos dueños de nuestras propias vidas, cada uno pues decidimos. En este caso, de las tres opciones, la más factible es dejar que te fortalezca, ¿no? Lógicamente, no dejarse, en este caso, destruir o dejarse que, que este suceso malo que nos acontezca, dejar que nos desmotive, como lo mencionaste, ¿no? Y más bien dejar que nos fortalezca, porque a veces de las muchas cosas malas que nos suceden, de aquellas solemos pues aprender, ¿no? Muchísimo. Así que bueno, muchas gracias Roy por compartir tu opinión. Objetivos de la clase de hoy, vamos a observar los pasos para crear una relación entre varias tablas de datos y vamos a conocer la importancia de las relaciones de base de datos. Como contenido, vamos a mostrarles cómo crear tablas para relaciones de datos y crear una relación entre base de datos. Antes de realizar la relación en una base de datos es indispensable crear tablas. Ya en este caso, dos o tres, ya sean en adelante, X cantidad de tablas para yo poder realizar una relación entre ellas. Bien, tenemos que una base de datos relacional es aquella que tiene más de una tabla y que la información de esas tablas pueden mezclarse entre sí. Bien, también sabemos que en este caso ellas van a ayudar a garantizar que la información de la tabla coincida con la otra. Es decir, por ejemplo, si yo tomo un campo de una tabla y de nombre versus el ID nombre de otra tabla, de esa manera estoy relacionando ambos datos, porque en este caso ambos campos son iguales. Ambos campos me van a almacenar independientemente, sí, diferentes registros con diferentes nombres de personas. Perdón, en este caso sería ID, sería un
número identificador, o en este caso sería un código identificador, ¿no? Entonces, de esta manera, pues yo tendría acceso a la información de ambas tablas en una sola. Bien, entre los tipos de relaciones podemos encontrar que existen 3 relaciones de uno a varios. En este caso, cuando se relaciona un único registro de una tabla principal con una sola tabla. Las relaciones entre varios a varios sucede cuando una tabla relacionada y un registro de la tabla se es relacionada con varios de una tabla en específico. Y por último, tenemos que las relaciones de uno a uno son las relaciones con varios de la tabla relacionada. Bien, de repente no podrán comprender bien los conceptos, pero a continuación, cuando entremos al programa de Access, van a poder comprender un poquito más referente a este tema. Bien, entonces vamos a accesar a Microsoft Access. Le damos crear base de datos en blanco. Opción crear. Bien, para ello vamos a crear primero que nada 3 tablas. 3 tablas de las cuales yo voy a poder asociar o relacionar diferentes campos. Bien, entonces para ello, en las clases anteriores hemos podido observar cuáles son los pasos para crear una tabla, ¿cierto? Nos vamos en este caso a la opción crear, diseño de tabla. Vamos a crear nuestra primera tabla con los siguientes campos. Número de cita, en este caso para registros pacientes y registros médicos. Número de cita, fecha y de paciente y de médico. Pruebas específicas. Bien, tenemos nuestra primera tabla diseñada. El número de citas, vamos a definirlos en este caso como un tipo de dato número. La fecha vamos a definirlo como tipo de dato. En este caso sería fecha, hora. Y de paciente, número. Y de médico, número. ¿Ya? Pruebas específicas vamos a dejarla como tipo de dato texto corto. Bien, tenemos creada, vamos a crear 3 tablas solamente con los campos para que ustedes puedan observar de esta manera cómo vamos a relacionar las 3 tablas. Bien, entonces, nuestra primera, esta tabla la vamos a guardar con el nombre. Hacemos clic derecho aquí en la parte de arribita, en estas pestañas, como pueden observar, van a ir apareciendo cada una de las tablas que voy añadiendo a mi lista. Bien, entonces en este caso, esta corresponde a la tabla número 2. Voy a posicionarme aquí, le doy clic derecho con el mouse, opción guardar, y voy a guardar mi primera tabla con el nombre de citas.
citas médicas. Aceptar. Bien, nos preguntan si deseamos crear una clave principal. Ok, para esta opción, para este caso, sí le vamos a crear una clave principal a nuestra tabla. En este caso vamos a nombrar números de citas como clave principal. En este caso vamos a especificar el campo principal de esa tabla. Para ello me voy a posicionar en el primer campo de esa tabla. Doy clic aquí en esta opción en la primera fila y doy clic derecho con el mouse, opción clave principal. Bien, una vez que ya he especificado mi clave principal, entonces sí, voy a guardar mi tabla con el nombre de citas médicas y le doy a aceptar. Bien, entonces ya tenemos nuestra primera tabla, citas médicas. Ahora vamos a crear nuestra siguiente tabla. Bien, entonces cada una tiene los diferentes tipos de datos. Disculpen que el mouse lo tengo un poco. Ok. Ok, vamos entonces a insertar nuestra próxima tabla con los siguientes campos. Ok, nuestro primer campo se va a llamar ID pacientes. Nombre. Apellido. Ok, vamos. Apellido. Fecha de nacimiento. Sexo. Y sexo. Bien, tenemos esos campos para nuestra segunda tabla. ¿Ok? Entonces, ID paciente vamos a definirlo como tipo de dato, número, nombre, texto corto, al igual que apellido. Fecha de nacimiento, definimos nuestro tipo de datos como fecha, hora, y sexo como tipo de dato, texto corto. Entonces guardamos nuestra tabla. Antes de guardarla, vamos a identificar nuestra clave principal. En este caso vamos a insertar ID pacientes como nuestra clave principal. Vamos a definirla como nuestra clave principal. Entonces, hacemos clic derecho al lado, aquí en este recuadro, clic derecho con el mouse, opción clave principal. Luego, entonces, damos clic derecho sobre esta opción, sobre nuestra pestaña de esta tabla, opción guardar, y vamos a guardar nuestra segunda tabla con el nombre de pacientes. ¿Ok? Entonces le damos clic en aceptar. Bien, entonces vamos a crear nuevamente otra tabla, una tercera tabla, con los siguientes campos. ID médico. ¿Ok? Nombre. Apellido. Especialidad. Dirección y teléfono. Bien, entonces una vez insertados nuestros campos, vamos a definirlos. Vamos a definir nuestros tipos de datos. Y de médico sería tipo de dato, número, nombre, texto corto, al igual que apellido, especialidad también, dirección
texto corto, y número telefónico vamos a definirlo como tipo texto corto, porque en este caso, si es un número fijo o un número de celular, nosotros solemos identificar los números de teléfono con el guión, ¿no? Entonces ya aquí hay un valor, un carácter, ¿no? Del guión. Entonces lo vamos a definir como texto corto, porque en ello se definen todos aquellos tipos de datos alfanuméricos. Bien, entonces, una vez creado todos los campos para nuestra tercera tabla, identificamos nuestra clave principal. En este caso va a ser ID médico. Me posiciono aquí, le doy clic derecho, clave principal. Luego entonces voy a guardar mi tabla. En este caso voy a guardarla con el nombre de médico. Bien, entonces, y esta vamos a eliminarla. No se quiere. Ok, bien. Ahora sí, bien. Una vez creadas mis tres tablas, ya puedo relacionarlas dentro de la base de datos. Para esto es, como les mencionaba, es indispensable tener creada por lo mínimo de 2 tablas en adelante, ¿ya? Porque en este caso lo que yo voy a relacionar son mis campos, ¿ya? Entonces, luego que he creado mis tablas, voy a irme a la opción que dice en la pestaña herramienta de base de datos y voy a encontrar la opción que dice relaciones. Bien, le doy clic aquí en la opción que dice relaciones y como podrán ver aquí a mi derecha, me va a aparecer en pantalla la lista de todas las tablas que tengo creadas o añadidas hasta el momento. ¿Ya? He creado 3 tablas con el nombre citas médicas, médico y paciente. Y cada una de ellas tienen diferentes campos. Entonces, para eso, para yo ir agregando mis tablas, lo vamos a poder visualizar como si fuera de una manera gráfica. De la siguiente manera, vamos a ir añadiéndolas todas a su vez o podemos realizarlas una por una. Bien, entonces, para ello vamos a seleccionar nuestra primera tabla, en este caso, citas médicas. Le damos clic en la opción agregar las tablas. Vamos a seleccionar la tabla médico. Le damos clic en la opción agregar las tablas. Y por último, añadimos nuestra última tabla que es paciente. ¿Ya? De esta manera, uno a uno, puedo insertar mis tablas para poderlas relacionar. Y como les mencionaba, las vamos a poder visualizar de esta manera, gráficamente. Gráficamente vamos a poder observar el contenido de cada una. En este caso, los campos que contienen cada tabla. ¿Ya? Puedo de esta manera también colocarlas en otra posición si así yo lo deseo. Bien, entonces, una vez que yo he agregado mis tablas, entonces voy a proceder a relacionarlas. ¿Cómo? En este caso voy a relacionar son los campos. Bien, para ello, por ejemplo, para relacionar estas tablas necesitamos identificar, como les decía, los campos que tienen la información en común. Por ejemplo, ID paciente, aquí tengo en mi tabla citas médicas, tengo una relación en común con la tabla pacientes, ID pacientes, ¿ya? Y podemos observar que allí van a coincidir esos campos. Entonces,
Para poder relacionar ambos campos, yo voy a seleccionar dentro de mi tabla citas médicas, voy a seleccionar el ID pacientes, voy a presionar y voy luego a la tabla que dice pacientes y voy a seleccionar ID pacientes. Voy a hacer esta opción de arrastrar. Es como si estuviese uniendo un campo de una tabla con otra. Repito, voy a relacionar los campos que en este caso son como semejantes o iguales, por decirle así, ¿no? Tengo el campo de citas médicas, en este caso, y de pacientes. Le doy clic con el mouse, clic izquierdo, y voy a simplemente arrastrar hasta el siguiente campo correspondiente a la tabla pacientes y de pacientes. Y ustedes pueden ver que automáticamente ahí el cursor del mouse cambia de estilo, ¿no? Tiene una crucecita. Entonces, cuando llegamos aquí, soltamos y nos va a aparecer automáticamente esta ventana, esta otra opción, en donde vamos a poder observar, vamos a poder modificar las relaciones y vamos a poder observar ambas tablas con cada una con sus respectivos campos. ¿Ya? Cada una con sus respectivos campos. Entonces, como siguiente paso, seleccionamos aquí en la parte de abajo, exigir integridad referencial. Bien, en este caso escogemos aquí esta opción más que nada para evitar que haya o se duplique, se vaya a duplicar esta información. Entonces, por último, vamos a darle clic aquí en la opción que dice crear. Dice, el motor de la base de datos no pudo bloquear la tabla citas médicas porque actualmente la está utilizando otro usuario o proceso. Le damos ahí a aceptar. Bien, entonces vamos a ver aquí. Vamos a hacer nuevamente el proceso. Damos en la opción exigir integridad referencial, tipo de relación de uno a varios, opción crear. Ok, me aparece la misma opción, citas médicas. Ok, debe ser que aquí en este caso repetí algún nombre o tengo una tabla creada con ese mismo nombre. Bien, entonces voy a irme aquí. En este caso aquí pacientes. Y voy a modificar el nombre para ver. Porque creo tener aquí creo tenerla guardada con este mismo nombre. Deme un segundo. No me quiere abrir la opción. Ok, vamos. Al igual me va a suceder para esta opción de pacientes. Bien. Citas médicas. Que aparentemente no me la está permitiendo. No me la permite.
Ok, mientras está abierto. Ok. Vamos a ver aquí. No me lo admite. Al menos que vamos a crear aquí una tabla más adicional para que ustedes puedan ver el ejemplo. Denme un segundo. Porque me está mandando aquí error. Vamos a añadir otra tabla. Vamos a cerrar aquí. Ok. Y vamos a crear aquí otra tabla. Vamos a crear aquí otra tabla. Ok. Y de pacientes con los mismos campos. Nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Ok, definimos los campos. Vamos a definir los campos. ID como tipo número, nombre, apellido, sexo, texto corto y fecha de nacimiento como fecha y hora. Bien, entonces esta tabla vamos a guardarla con otro nombre. Vamos a guardarla con el nombre de... Ok, vamos a definir nuestra clave principal y de pacientes y vamos a guardar nuestra tabla. Vamos a relacionarla con pacientes. Vamos a ponerle otro nombre. Registro paciente. Bien, entonces vamos a hacer la relación entre ambas tablas, citas médicas y pacientes. Bien, entonces vamos a irnos a la opción que dice herramientas de base de datos. Seleccionamos la opción relaciones. Ahora sí me debería de permitir. Vamos a ver. Ok, entonces vamos a seleccionar la tabla, en este caso citas médicas, vamos a agregarla, al igual que la tabla registro paciente. Bien, entonces ahora sí vamos a hacerle, vamos a relacionarlas. Bien, ambas, como les mencioné, tienen dos diferentes campos similares, que en este caso es ID pacientes. Entonces selecciono el primer campo, en este caso la tabla citas médicas. Y la opción ID, el campo ID pacientes en la tabla registro pacientes. Entonces vamos a darle aquí clic en la opción exigir integridad referencial y luego crear. Tampoco. No sé por qué me está. Ok, vamos a ver algo. Vamos a darle aquí. Crear. Ok, bien. Ahora sí. No sé por qué en este caso no me lo está permitiendo. Ok, bien. Entonces, una vez relacionado ambos campos de esta manera, gráficamente vamos a poder ir relacionando cada campo. Bien, entonces vamos a añadir aquí vamos a añadir la tabla médico. ¿Ok? Y vamos a relacionar ambos campos. Vamos a relacionar el campo de registro paciente con perdón, la tabla de registro pacientes, el campo apellido con el campo apellido de la tabla médico. Entonces realizamos la misma operación
Seleccionamos en este caso el campo de nuestra tabla, registro paciente, y simplemente arrastramos hacia el otro campo de la siguiente tabla. En este caso vamos a relacionarlo con los datos médicos. Entonces, luego le doy clic aquí en la opción crear. Es que ahorita mismo no sé por qué no me está admitiendo esta opción. Esta opción es más que todo, como yo les había mencionado, para evitar de que los datos se dupliquen, ¿no? Entonces, vamos a darle clic aquí en la opción crear, ¿ya? Entonces, de esta manera, luego que tenga mis tablas relacionadas, puedo obtener de ellas o generar también consultas, pero siempre antes de realizar una consulta, yo debo de relacionar mis tablas. Es decir, háganse cuenta como si yo tuviese una tabla principal, el cual yo voy a poder tener acceso a toda la información que hay dentro de ellas, ¿ya? Voy a poder relacionar los campos, en este caso, de las diferentes tablas. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta hasta el momento? No, profe. Ok, bien, siempre suceden inconvenientes, no se crean jóvenes, hasta nosotros los docentes. Así que estos son casos que siempre suelen suceder. Bien, entonces, una vez relacionadas nuestras tablas, entonces vamos a guardarla. Vamos a guardarla. Bien, en este caso, le damos clic aquí en la opción, en la pestañita donde dice relaciones, vamos a darle guardar. Y luego le damos clic en la opción cerrar. ¿Ya? Entonces, de esta manera he podido yo relacionar mis tablas. El siguiente tema de la próxima clase es consulta. Entonces, allí vamos a ver de qué manera a través de la relación entre diferentes tablas, nos van a permitir a nosotros consultar la información de los diferentes contenidos, de cada tabla, a través de la opción consulta, ¿ya? Siempre teniendo en cuenta que antes de realizar una consulta en Access, es necesario realizar este procedimiento de relaciones, ¿ya? Poder relacionar las tablas en Access. Bien, entonces en este caso, ya por último, vamos a guardar nuestro documento como base de datos. Y les voy a explicar a continuación las actividades para la próxima semana. Bien, entonces vamos a guardar nuestro documento, nuestra base de datos. Con el nombre de taller 4, relaciones. Ok, le doy clic allí en la opción guardar. Bien, entonces cerramos aquí Access y vamos a irnos a nuestra presentación en PowerPoint para que ustedes puedan ver las actividades que tenemos programadas para la próxima semana. Bien, dentro de las actividades, en este caso talleres o tareas que tienen asignada, que el taller número 4 que tienen asignado para la próxima semana, deben de investigue y luego realice un mapa conceptual sobre tablas, consultas, sobre estas definiciones, más que todo sobre estas definiciones. Tablas, consultas, formularios, informes, macros, registros y campos.
Entonces, ahí ustedes van a encontrar los criterios de evaluación y también tienen programado el mensual número 1. Miren, les he habilitado también el mensual número 1. A partir de hoy tienen hasta esta fecha. Recuerden que la fecha límite de entrega para este mensual es el 30 de octubre. Bien, yo les puse el siguiente trabajo. Esta actividad comprende que ustedes tienen que, tienen que estructurar un resumen ejecutivo en donde van a explicar todos los pasos que hasta ahora ustedes han aprendido aquí en clases, los pasos para crear una tabla de base de datos en Access. Deben de explicarlo cómo crearon las bases de datos. En este caso, ustedes realizaron en la actividad anterior, en la actividad número 3, ustedes realizaron esa actividad, ¿no? Crearon una tabla en Access. Y les voy a mostrar a continuación el formato para que ustedes puedan desarrollar el resumen ejecutivo. Bien, a través de la plataforma Claroline, ustedes van a venir aquí, accesan con su contraseña, su usuario y su contraseña, van a irse aquí a la opción que dice trabajos, ya está habilitada. En este caso, la actividad 4 está habilitada a partir de hoy hasta el 29 de octubre. Y ahí están las indicaciones que yo les acabo de mencionar a ustedes y los criterios de evaluación. Bien, deben de realizar el mapa conceptual. En este caso, ustedes pueden realizar el mapa conceptual ya sea a mano, ustedes le toman la foto y la suben posteriormente aquí a la sección que dice enviar un trabajo. O bien, ustedes también pueden estructurar su mapa conceptual en Word utilizando, por darle un ejemplo, la herramienta de formas, ¿ya? También en la web podemos encontrar diferentes aplicaciones que nos facilitan el desarrollo, ya sean de mapas mentales, mapas conceptuales, etcétera. Bien, la opción de su preferencia, ustedes pueden desarrollar esa actividad. Bien, entonces, en cuanto al mensual número 1, ahí están las indicaciones y debajo de los criterios de evaluación ustedes van a encontrar el formato. O sea, en este caso, el formato que ustedes deben de utilizar para desarrollar el resumen ejecutivo. En este caso, ustedes se vienen a esta sección y pueden sombrear el formato aquí que les muestro. Lo pueden copiar y lo llevan a Word. Lo llevan a Word y posteriormente lo pegan, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, ya ustedes tienen el formato que ustedes van a utilizar, ¿ya? Entonces, aquí ustedes le colocan su nombre, la fecha, el grado. En el contenido que va, son todos los títulos o subtítulos referente al tema, un breve resumen con sus propias palabras. Recuerden que en este caso ustedes van allí a detallar cuáles son los pasos para crear una tabla en Microsoft Access. Justo debajo aquí van a encontrar estas 3 interrogantes que se van a explicar con sus palabras, que se referente a la creación de tablas en Microsoft Access, que aprendí de ella y que puedo aportar. También me van a añadir aquí 2 conclusiones finales y 2 recomendaciones. Ya sería su mensual número 1. Entonces, esta actividad
no debe de sobrepasar más de una página. El resumen ejecutivo, este formato, ustedes me lo van a entregar así, desarrollado en una sola página. Lo guardan. En este caso, ustedes van a guardarlo con el nombre de mensual número 1 y van a colocar su nombre y apellido. ¿Ya? Entonces, por último, van a ir aquí a enviar un trabajo. Y aquí donde dice título van a colocar el nombre de mensual 1. Seleccionan o adjuntan su archivo y lo validan o lo envían. ¿Ya? Entonces, estos serían los pasos para el desarrollo de su mensual. Una actividad pues bastante sencilla, les he dejado a ustedes y también les he dado pues la oportunidad para que ustedes puedan desarrollar, porque son 2 actividades, tienen que entregarme el mensual y la actividad número 4. En este caso, pues ustedes saben que de repente, más que todo por factor tiempo, y porque yo sé que muchos de ustedes, pues ahorita mismo, no todos tienen acceso a una computadora, muchos por lo general se conectan a través de sus celulares. Entonces, de esta manera, pues le estoy brindando esa opción de que ustedes puedan desarrollar su mensual desde la comodidad de sus hogares, ¿ya? Pero eso sí, tratando de entregarlo en la fecha indicada, jóvenes, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta referente a esto? A la entrega de la actividad 4 y la entrega del mensual. No, profe. Ok, Denise. ¿Todo claro? Ok, bien, entonces, bien, esto sería todo por hoy. Entonces, bueno, ya saben, jóvenes, por favor, traten de entregar estas asignaciones a tiempo. Yo voy a ver si les habilito aquí, voy a revisar nuevamente porque estoy calificando las actividades para subirlas posteriormente al serial, para que ustedes puedan ver entonces sus evaluaciones. Entonces, toda aquella actividad que ustedes tengan pendiente, por favor, chicos, allí yo voy a ver pues cómo se las habilito y tengan la oportunidad de que por favor las suban, traten de entregar a tiempo sus actividades, ¿ya? Entonces, bueno.